Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta, el aborto entre la moral y el derecho. Hoy es jueves 3 de junio. Recuerden que en los próximos días también colgaremos esta entrevista en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez, y también en una semana tendremos el audio completo de esta entrevista en radiovision.com.es, en Radio Visión en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y también a través de Facebook Live. Bienvenidos, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. En esta ocasión están con nosotros la abogada Natalia Salazar, está también Romina Garzón, activista desde Ecuador, y también nos acompaña la abogada Cristina Franco y la licenciada Yamne Fayá de Ecuador. Vamos a hacer este panel y sobre todo tomar en contexto lo que acaba de suceder hace un mes aproximadamente en el Ecuador. Aquí quiero tomar noticias que hemos tomado de diferentes medios de comunicación. Y es que la Corte Constitucional del Ecuador decidió despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando las víctimas son mujeres con discapacidad mental, como hasta ahora recogía el Código Penal ecuatoriano. Con 7 votos a favor de un total de 9 jueces, se declara inconstitucional esa parte del artículo 150, inciso 2, que solo considera aborto no punible cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional del Ecuador extiende la eximente de responsabilidad de penal a todas las víctimas, realizando además que la Constitución del país reconoce en su artículo 66 el derecho a las personas a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo, cuántos hijos e hijas tener. También quiero compartir otros artículos que me parecen importantes y además términos y conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de esta hora. ¿Qué es un aborto? Un aborto es la interrupción prematura del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El aborto puede producirse de forma espontánea, que es un aborto natural, o provocada. La interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento médico que se lleva a cabo para detener el embarazo. Se realiza cuando la mujer decide que no quiere o no está preparada para tener un hijo, o bien si el equipo médico considera que es necesario para proteger su salud. Ya hemos compartido con ustedes lo que sucede en nuestro país desde el pasado 28 de abril y bueno, pues cada país tiene diferentes formas de regular y tienen en cuenta diferentes supuestos. Algunos países permiten el aborto libre sin tener que alegar ningún motivo, generalmente hasta la semana 12 de gestación. En otros países el aborto solo está permitido cuando existe el riesgo de la salud de la madre y también en el caso de malformación fetal grave o si bien es producto de una violación, como en el caso del Ecuador. En estos casos, el periodo para abortar puede ampliarse hasta los 24 semanas. Así que vamos a ir hablando con cada uno de nuestras invitadas y decirles que hemos hecho un panel equilibrado. Tanto Natalia como Romina están a favor del aborto y tanto Cristina como Yanme están en contra del aborto. Entonces vamos a ir equilibrando las participaciones. Cada una de las invitadas tendrá 2 minutos por reloj para argumentar su postura y al finalizar el tiempo yo voy a levantar la mano para que la invitada concluya y demos paso a la siguiente persona. Como somos 4, entonces hay que equilibrar los tiempos. Bien, voy a empezar con mi primera invitada, que es Natalia Salazar, abogada especialista superior en Derecho Penal y madre de 29 años. Respalda la restauración del Estado constitucional de derechos y la independencia de la justicia. Cree firmemente en la legitimidad de las libertades individuales mientras no se compruebe lesión a terceros. Su postura es a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. A mis 4 invitadas les voy a pedir que cada una exprese su punto de vista y su posición. Empezamos, Natalia, tienes 2 minutos. Muchas gracias, Michelle. De antemano, agradecerte por la invitación a participar de este espacio para tratar un tema que es de alto nivel de coyuntura social y que afortunadamente, como tú bien ya lo has referido en la antesala,
a este conversatorio, a partir del 28 de abril, el Estado ecuatoriano ha salido del rezago normativo y del rezago de derechos fundamentales en el que se encontraba sumergido por la penalización del aborto por violación que se encontraba tipificado en el artículo 150.2 del Código Orgánico Integral Penal. Como bien tú ya lo has manifestado, mi postura es completamente en contra, por cuanto esta disposición normativa era completamente transgresora de derechos fundamentales en contra de las mujeres ecuatorianas, que nos ponía en un estado discriminatorio y de diferenciación inconstitucional al permitir el aborto por violación únicamente para las mujeres que padezcan una discapacidad mental. En este sentido, surgía la pregunta reiterativa para muchas personas: ¿qué es lo que estaba evitando el Estado ecuatoriano? Probablemente el nacimiento de niños con taras o de niños con discapacidades físicas o mentales. Sin embargo, eso no justificaba bajo ningún concepto la discriminación de la que éramos víctimas las mujeres que no padecemos ningún tipo de discapacidad física o mental. Debemos tener en consideración que a partir de aquello, de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril del 2020, es necesario crear un procedimiento administrativo eficiente. Muy bien, vamos a continuar con Cristina Franco. Es abogada de los tribunales y juzgados, magíster en Derecho de Empresas, abogada por la niñez, la mujer, la familia, docente universitaria de la carrera de Derecho. Ha brindado conferencias y entrevistas a nivel nacional e internacional sobre la defensa de la vida y la dignidad del ser humano, historia del feminismo, análisis normativo del Ecuador sobre derechos humanos, y ha escrito algunos artículos científicos sobre maternidad subrogada, derechos de los niños y políticas públicas de familia. También, Cristina, tienes 2 minutos a partir de ahora para que nos hables de tu postura. Muchas gracias, estimada Michelle. Justamente nos encontramos aquí porque hay una Corte Constitucional que se ha atribuido poderes que no le competen, ha abusado del poder. Frente a esa premisa mayor hay que recalcar efectivamente qué ha sucedido. Si se habla justamente de independencia de justicia, pues no la ha habido acá. En este momento, la Corte Constitucional se ha tomado las atribuciones del Poder Legislativo para establecer parámetros mínimos y para establecer de alguna manera cómo debe ser el procedimiento penal, algo que le compete expresamente al legislador penal, a la Asamblea Nacional. Ahora, con esa idea principal, ahora vamos justamente, si somos defensoras de derechos humanos, entendamos que el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. No se puede hablar de la garantía de otras libertades si primero no se habla o no se protege el derecho a la vida. El Estado es garantista de derechos humanos y entre esos, según los tratados internacionales ratificados en el Ecuador, el primer derecho debe ser el de la vida. Ha dejado a un lado todas las alternativas que se han propuesto a nivel de organizaciones civiles. La Corte Constitucional ha violado el sistema oral consagrado en la Constitución porque no ha aceptado la audiencia de más de 100 amicus curiae y sobre todo nos ha dejado más dudas que respuestas, sobre todo en lo que mencionaba la abogada, en los procedimientos, en la temporalidad, en qué momento hay que interrumpir la vida de un ser humano que es independiente al de nosotras las mujeres, un individuo con una composición genética, con una protección específica garantizada en todo nuestro ordenamiento jurídico. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar con Romina Garzón. También es nuestra invitada, es periodista y especialista en derechos humanos, políticas públicas y herramientas de apoyo en contextos de crisis en formación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Activista por convicción, trabaja en temas de género y desarrollo desde el 2016 y fue parte del equipo de diseño, ejecución y monitoreo de la estrategia Bájale al acoso aplicada en Quito desde el 2017 al 2019. Ha trabajado con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y defiende la legalización del aborto por violación como un derecho y como una medida de reparación. Bienvenida, Romina, tienes 2 minutos. Gracias.
Gracias, Michelle, por la invitación y buenos días a los panelistas y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo creo que es un tema, como ya lo decía Natalia, que es muy importante abordar porque se trata de abordar de un tema de la coyuntura nacional, pero como decía Cristina, aquí se trata de hablar de un tema de derechos humanos, efectivamente, pero no podemos hablar de derechos humanos si primero no hablamos de los principios de los derechos humanos. Uno de los principios de los derechos humanos es justamente la libertad. Y no existe libertad si es que las mujeres todavía no podemos tener ese poder de decisión y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida y sobre el desarrollo de un plan de vida. Si bien es cierto, uno de los principales derechos, o tal vez el principal, es el derecho a la vida, es importante destacar que no existe derecho a la vida si esta vida no se puede llevar en dignidad. La vida comienza al nacer, efectivamente, pero nosotros no podemos hablar de condiciones de vida digna si es que a una niña, por ejemplo, se le obliga a ser madre y a asumir un rol que no ha buscado, que no ha querido, que probablemente no entiende y que además la sumerge en condiciones de absoluta discriminación. Porque las niñas obligadas a ser madres, al tener que cumplir con este rol de cuidado, con este rol de la maternidad impuesta por el Estado, quedan absolutamente relegadas del sistema educativo. Pero al ser el aborto punible, y no solo punible desde las leyes, sino punible desde una sociedad patriarcal, también les estamos restando su derecho a la salud sexual y reproductiva y a acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en óptimas condiciones. Para eso, para el desarrollo de su vida digna y en dignidad. Muy bien, esa es la posición de Romina Garzón. También está con nosotros Yamne Fayad, es licenciada en Educación, dirige el programa académico de inglés con un colegio privado en Guayaquil, incluyendo una materia que se llama Debate. También realizó un diplomado en aborto e interdisciplinas y está actualmente iniciando una maestría en neuropsicopedagogía. Bienvenida, Yamne. También tienes 2 minutos. ¿Cuál es tu postura frente al aborto? Buenos días. Bien, a mí lo que me preocupa muchísimo de todo el tema aborto es que creo que estamos mal direccionados. En mi postura, que estoy cercana a jóvenes, que converso con ellos, que chicos graduados me visitan, etcétera, etcétera, y también estamos dando charlas constantemente, me parece que estamos buscando un parche a una herida terrible, a un acto atroz, como es el de la violación, y nos estamos conformando con poco al decir que la medida de reparación es el aborto, cuando el acto en sí no está siendo ni atendido ni prevenido. Toda esta cultura del descarte hacia la que vamos, en la que nos estamos acostumbrando a poner parches en heridas, curitas, o quitar del camino lo que podemos ver como sociedad, para mí nos está hundiendo, nos está demostrando un fracaso. Romina habla muy acertadamente, coincido con mucho de lo que dice Romina, porque a mí me duele ver lo que está pasando con jovencitas, con adolescentes. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con las que no salen embarazadas? Todo nuestro discurso, toda nuestra pelea está siendo por un bebé. Pero ¿qué pasa con todos esos abusos sistemáticos si toda nuestra atención se ha dirigido durante años solamente a violaciones y abusos? Bueno, violaciones, porque el abuso no da como consecuencia, no tiene como consecuencia un embarazo. Pero eso es lo que me preocupa. Yo peleo más por reclamar una responsabilidad del Estado. Mi derecho es a no ser violentada. Como mujer, nadie tiene derecho a tocarme, ni a mí, ni a mis hijas. Ese es mi derecho. No es sobre mi cuerpo y esto. ¿Saben por qué? Porque es muy peligroso que ahorita hablemos sobre un derecho de autonomía y que después ese derecho de autonomía nos lleve a aceptar ese mismo concepto, a trasladarlo a otras situaciones. O sea, yo voy a lo formativo o deformativo, que puede ser una idea y una cultura en la que nos estamos desviando totalmente de la razón. Las violaciones no han reducido, el abuso no ha reducido, el femicidio no ha reducido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos diciéndole a las sociedades, perfecto, quítenlos de frente las niñas, porque no nos vamos, en lugar de decir, nunca debieron salir embarazadas.
Bien, antes de continuar, quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes, a Pacari, Mole El Jardín y UISEC, y seguir compartiendo a lo largo de esta charla algunos datos. Un estudio multidisciplinario liderado por Esteban Ortiz, investigador y docente de la Universidad de las Américas, UDLA, ha determinado que en el Ecuador el 85% de los abortos son clasificados por el Ministerio de Salud como otros embarazos terminados en aborto. Por otro lado, según un estudio publicado en la revista indexada Pragmatic and Observational Research durante el periodo de 2004-2014, se reportaron un total de 431.614 abortos en territorio ecuatoriano. El 45% de las 55,7 millones de interrupciones voluntarias del embarazo que se producen cada año en el mundo se realizan en condiciones peligrosas, según un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher. Este mismo estudio concluye que el 97% de los abortos peligrosos se producen en África, Asia y América Latina, donde a los impedimentos legales se unen las barreras para lograr métodos anticonceptivos eficaces, y reclama a los gobiernos que garanticen el acceso seguro a esta intervención sanitaria. También decirles que a lo largo de este panel y del tema que estamos abordando, ustedes tienen una pregunta que pueden contestar. Para usted el aborto debería ser legal cuando, dos puntos: A, existe una violación; B, el feto viene con una malformación; C, cuando la salud de la madre está en riesgo; D, ninguna de las anteriores, en ninguna circunstancia. Vamos a seguir con nuestra invitada Natalia. He de decir que, bueno, pues estamos manejando con mucha altura este tema que no resulta nada fácil. Un país que prohíbe o penaliza el aborto es un país que condena a las mujeres y es parte del subdesarrollo. Por supuesto que sí, Michelle. Como ya lo mencioné en mi primera intervención, se estaba condenando a las mujeres a una evidente discriminación formal y material ante la ley, además de un excesivo punitivismo penal que no frenaba en lo absoluto las acciones de violencia y agresiones en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Durante el periodo del 2013 y 2017, existen datos que reflejan que 243 mujeres fueron judicializadas por haberse provocado abortos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las altísimas tasas de mortalidad y morbilidad materna por la falta de atención estatal en cuanto a la salud reproductiva de las mujeres, que ha forzado a niñas madres, a niñas en estado de gestación, a practicarse abortos clandestinos, abortos en altísimos índices de riesgo, poniendo obviamente su vida en cuartos que no tienen los más mínimos cuidados de sanitización, higiene, y que no han sido practicados por las personas que tengan la capacitación y preparación que el caso amerita. Muy bien, continuamos contigo, Cristina. Hace un momento tú decías que varios movimientos que están en contra del aborto habían hecho propuestas y que finalmente estas propuestas no fueron tomadas en cuenta. Frente a la alternativa del aborto y frente a las personas que podrían decidir tener a su hijo o a su hija, ¿cuáles son estas opciones que se presentaron en su momento, Cristina? Muchas gracias, Michelle. Sobre lo que decía la abogada Natalie, de esas 243 judicializadas, ¿cuántas fueron privadas de la libertad? El Código Orgánico Integral Penal establece que para los delitos que tienen menos de 5 años de prisión hay alternativas. Debemos recordar que el aborto se encuentra dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. O sea, el Estado nuevamente se queda en silencio al proponer aborto sin establecer otras alternativas. Y voy justamente a eso, porque también se habla de los abortos clandestinos cuando ya durante 10 años se ha propiciado, promocionado, patrocinado a través de la IPPF, de UNFPA, Naciones Unidas, la guía del aborto terapéutico. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud no solamente es la carencia de enfermedades, sino también el estado integral de la mujer. Y el Estado ha avalado los abortos
terapéuticos en clínicas y también a través de medicamentoso, como son misoprostol, levonorgestrel, etcétera, o el método Yuspe, que se encuentra ya también regulado. O sea, el aborto está en nuestra legislación. Y los abortos clandestinos no hay un número exacto, porque efectivamente la Policía Nacional no ha determinado cuáles son las muertes, cuántas son las muertes por aborto. Tenemos incluso una gaceta del Ministerio de Salud Pública que determina 8 casos de aborto, cuando son más de 33.000 casos las causas de muertes de mujeres que son enfermedades isquémicas del corazón. Primero, ley Revas, ley que prohibía que el ingreso de personas que habían sido con sentencias ejecutoriadas, sancionadas con pena privativa de libertad por abuso sexual, violación, ya no podían ser registrados como docentes o en administrativo de instituciones de niños. Fue archivada porque la Corte dijo que era una vulneración de derechos humanos. Siguiente, adopción prenatal, prohibida. Entonces, hay varias sugerencias y alternativas puntuales que han sido rechazadas ya. Sí, más adelante también le vamos a hacer la misma pregunta a Yamne para que pueda argumentar estas opciones que hay frente al aborto. ¿Qué opciones podrían tener las mujeres para que no lleguen al punto del aborto? Vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, que es Romina Garzón. Como ustedes se están dando cuenta, estamos alternando todas las posturas para que haya un equilibrio. Romina, ya tuve el gusto de conocerte hace unos pocos días y claro, es un tema que no termina de ser incómodo y realmente doloroso. En países como el nuestro, en el Ecuador, la opción del aborto se trata de una cuestión de salud pública por los altos índices de pobreza. Y aquí también quiero llegar. Yo he conocido y he conversado con varias personas, mujeres que han llegado a este momento tan difícil de tomar la vía del aborto, y algunas de ellas me han dicho, Michelle, cuando una mujer dice que va a abortar, lo va a hacer. No va a haber poder humano que haga que cambie de opinión, y lo va a hacer en cualquier condición. Es decir, volvemos a este tema de la salud pública, Romina. ¿Cuál es tu comentario frente a esta afirmación que en algunas ocasiones he recibido por parte de mujeres que han optado por el aborto? Sí, efectivamente, y como tú lo dices, Michelle, aquí, y como ya lo dije desde el principio, el tema del aborto es un tema de garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres en igualdad. Y en este contexto, la despenalización del aborto es una medida que favorece de forma determinante sobre todo a las mujeres que viven en condiciones de pobreza, que viven en condiciones precarias y que son justamente aquellas que se ven obligadas a someterse a abortos en clínicas clandestinas y en lugares en donde no se cuenta con el personal capacitado y en donde tampoco existen las mínimas medidas de salubridad. Y son estas mujeres quienes precisamente por practicarse a estos abortos inseguros pierden la vida. En este sentido, es importante analizar las obligaciones del Estado, como decía Yamne. Existen montones de tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito. El Ecuador ha suscrito y ha ratificado la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que son convenciones que protegen los derechos de las mujeres en torno a la discriminación y a la violencia de género. Entonces, en este sentido, estos instrumentos internacionales hacen un llamado al Estado a cumplir sus obligaciones contraídas de forma voluntaria a través de estos instrumentos internacionales que hacen, repito, un llamado a que el Estado cumpla su rol de garantizar la salud para todos y para todas. Aquí el tema no es, el centro del debate no son, si bien es importante, pero el centro del debate no es el agresor. El centro del debate es la víctima y la posibilidad de darle a esta víctima recuperar su plan de vida y tener una vida digna. Hemos visto, acabamos de ver una crisis carcelaria que creo que a todos nos dejó boquiabiertos, que además evidencia que las medidas punitivas en realidad no garantizan que no se vuelvan a cometer los delitos. Y volviendo al tema también de que es una medida que favorece de forma determinante a las mujeres en situación de pobreza, es porque, mira, muchas mujeres en condiciones socioeconómicas favorables pueden viajar a otros países y practicarse abortos en clínicas o en países en donde el aborto es legal, pero aquí no.
Y nuevamente, las mujeres más pobres son sometidas a asumir una maternidad forzada, y no solo a eso, sino a seguir cada vez más empobrecidas y sin lograr salir del círculo de violencia, porque la maternidad forzada definitivamente sumerge a las mujeres más pobres aún más en círculos de pobreza y de violencia. Vamos a continuar con Yamne. Me gustaría, Yamne, que hables de estas opciones que tiene una mujer que no desea tener ese hijo. Es decir, puede haber la adopción, etcétera. Pero escuchar esta posición, y también que nos digas qué piensas de aquellas niñas, de chicas que son menores de edad, que han sido violentadas y que tienen que tener ese hijo, Yamne. Te escuchamos. Definitivamente. Primero voy a cerrar un poquito la idea de salud pública, porque cuando un tema es considerado salud pública, tiene que estar entre las primeras causas de muerte. El aborto no está, la muerte de mujeres por aborto no está entre las primeras, está en la causa 50, mujeres de 10 a 49 años en edad reproductiva, digámoslo así. No hay garantía con el sistema de salud pésimo que tenemos en este país, ninguna garantía de que las mujeres no estarán en peligro solo porque se despenaliza o se legaliza. Eso hay que tenerlo clarísimo. Es peligrosísimo pensar que con la salud pésima, el sistema de salud que tenemos, una mujer que decide abortar va a tener garantías de que todo le vaya bien. Ahora, si tenemos que en el 2019 hubo casi 300.000 nacidos vivos, obviamente el tema de morbilidad, es decir, ingreso de madres a los hospitales, se dispara. Entonces, allí es donde tendríamos que revisar, ¿no? Porque, coincido con Romina de nuevo, es verdad el tema de la pobreza, las mujeres tienen que planificar mejor cómo se llega a ellas, por una parte. Por otra, en cuanto a lo de niñas que tengan que ser madres, eso a mí me parte, y eso que la ley, la legislación ecuatoriana considera que ya son adolescentes a partir de los 12, para mí eso no debería ser así. Para mí de 12 siguen siendo niñas, pero ¿qué sucede? Hay regiones en el país donde es muy común que jovencitas, pequeñitas, de 12 años, ya tengan pareja. Hubo un caso que salió en redes, que incluso nos involucramos, llamamos a la trabajadora social para ayudar, para hacernos presentes, y lo que ella dijo es, aquí tratamos de ponerles la T de cobre, y no se dejan. Ya es una idiosincrasia. O sea, es Morona, Santiago, Orellana, tengo los mapas de las provincias donde se dan más. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Sería ideal que ni siquiera por voluntad propia salieran embarazadas niñas de esa edad, no solamente las violentadas, ninguna. No es lógico, porque es verdad, altera un proyecto de vida, se quedan sin estudiar. Y en cuanto a las opciones que decía Cristina, hay opciones de leyes y hay opciones de acompañamiento. Creo que falta lo de leyes de endurecerse contra los criminales, porque creo que eso sí disminuiría. Yo tendría 10.000 propuestas para contarlas, necesitaría todo un programa para decir todo lo que se me ocurre a mí de programas de ayuda y acompañamiento, baterías de psicólogos, etcétera, en zonas de riesgo, donde se podría estar al tanto de posibles abusos, ¿no? Porque el embarazo en abusos a niñas no se da por un acto, se da por un abuso de años. Entonces, es larguísimo. No estoy de acuerdo, no me gusta la idea de que niñas tengan bebés. Soy muy franca en eso. Para mí es una pesadilla. Es decir, que tú ahí estarías de acuerdo con el aborto. Hay una opción que se llama aborto terapéutico, que las menores de edad aplican por salud integral, física y mental. Toda menor de edad, porque su cuerpo no está listo, aplicaría el aborto terapéutico. La guía funciona desde el 2000, la armaron en el 2014 y se aplica desde el 2015. Entonces, si fuera legal, si tuvieran acompañamientos que de verdad, que no fuera la madre que a veces alcahuetea al padre que la está violando, sino que fuera un adulto responsable, podría llevar y ella podría beneficiarse de eso. El aborto terapéutico es legal, es totalmente aceptado y en condiciones de un hospital nada clandestino. Aplica, como lo dije, por las tres: social, mental y física, por las tres causas. Y esa guía fue hecha por el Ministerio de Salud con la participación de algunos colectivos y se ejecuta desde esa fecha. Entonces, esa sería una de las propuestas también, ¿no?
Continuamos con Natalia. La sentencia y pues el hecho de que ahora no sean penalizadas las mujeres que abortan cuando han sido violentadas. La sentencia responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Esta organización considera que el fallo del tribunal es un avance en el camino para despenalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. La despenalización del aborto por violación es un avance necesario, aunque ellas afirman que es incompleto. Las mujeres ecuatorianas seguiremos luchando para ejercer el derecho a ser libres de disfrutar, defender, proteger nuestro cuerpo y salud integral, explica la coalición. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, Natalia? ¿Crees que este es un avance, sin embargo, incompleto? No lo considero como un avance incompleto, Michelle. Yo considero que las sociedades nos encontramos en un proceso de constante evolución y con ello también el derecho evoluciona en conjunto con las sociedades. Entonces no podemos pedir realizar un solo salto. El Ecuador ha dado un gran paso al despenalizar el aborto por violación. Tomemos en cuenta que varios países de Latinoamérica, varios años atrás, otros no hace mucho tiempo, ya han despenalizado este tipo de procedimientos. Sin embargo, vayamos por pasos. Se están reconociendo ya las libertades individuales de las mujeres y se nos está tomando en consideración como sujetos de derechos. Sin embargo, Michelle, te quiero pedir, me permitas replicar algunos pronunciamientos de mi colega Cristina Franco respecto del derecho a la vida que nos ha manifestado, ¿no? Que se encuentra vulnerado por la práctica de la interrupción del aborto. En este caso, estimada colega Cristina, de mi parte y como abogada también te puedo manifestar que debemos realizar una ponderación y nuestros magistrados también deben hacerlo y lo conocen. Existe un test de proporcionalidad, ¿sí? Existe el derecho a la vida del feto, pero también existe el derecho a la vida digna de la mujer. Existe el derecho a las libertades sexuales y reproductivas de la mujer. Y no solo la vida digna de la mujer. ¿Qué va a pasar con la vida del niño cuando nazca? Va a quedar completamente en la incertidumbre. Han existido casos, uno concreto en la provincia de La Suay, no recuerdo con exactitud el año, pero no es hace mucho tiempo atrás, se le obligó a una mujer por coacción estatal, justamente por la criminalización del aborto, a llevar a cabo un embarazo por violación. Terminó aventando a su hijo por un puente, terminó asesinando a su propio hijo. Obligar a mujeres a llevar a cabo embarazos que son resultados de violación es por completo una revictimización. Se está anulitando el derecho a la reparación integral y derecho a la no repetición. Para culminar también, estimada Michelle, respecto de lo que Cristina ha referido, que la Corte Constitucional ha excedido sus facultades en lo absoluto, estimada colega. El artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le confiere a nuestros magistrados de la Corte Constitucional a realizar control abstracto de constitucionalidad a las leyes que se encuentren contrarias a los parámetros constitucionales y que pudieran estar violando derechos fundamentales. En cuanto al procedimiento judicial y administrativo, eso sí, no está dentro de las facultades de la Corte y es por ello precisamente que nuestros magistrados no se pronunciaron al respecto, sino que será derivado al órgano pertinente, que es el órgano legislativo, para que realizando mesas técnicas o armando una comisión, puedan presentar un proyecto de un procedimiento administrativo y judicial que a la par de una cooperación interinstitucional de los diferentes organismos estatales puedan permitir la ejecución de los abortos por violación, obviamente con el acompañamiento de los organismos estatales, siempre precautelando la vida de las mujeres.
Me parece pertinente que ahora tengamos unos minutos para que entre ustedes también puedan un poco debatir estos temas y dar respuesta a lo que cada uno está diciendo y que se arme realmente una mesa más interesante para que puedan ir compartiendo sus posturas. Así que les voy a dar algunos minutos y pueden ir hablando entre ustedes mientras les escuchamos con atención. Cristina, supongo que quieres hablar tú. Claro que sí. Es que justamente la Corte Constitucional se ha atribuido funciones, les comento porque Hernán Salgado ha dicho en otras sentencias, la Corte Constitucional no es un órgano con potestad normativa en los términos del artículo 84. Por lo tanto, no cabe confundir ambas categorías. Le ha dado la potestad al defensor del pueblo, pero ha dicho parámetros mínimos y ha dicho, como el proceso legislativo penal suele tardar más de 9 meses, en lo que dura un niño en el vientre materno, que la denuncia, que la simple denuncia, la declaración juramentada o el informe médico avale justamente el aborto. Y ese informe no puede ser impugnado. ¿Qué sucede? Entramos a un campo minado. Yo los invito a leer El voto salvado de la doctora Teresa Núquez. Ella decía en qué situación compleja se ha metido en la Corte Constitucional porque tenemos un principio constitucional que es el estado de inocencia. Y aquí quiero ser muy enfática en lo siguiente. Una cosa es el delito de violación y otra cosa es el delito del aborto. O sea, ¿quién está aquí pagando las consecuencias? El niño que está por nacer. La doctora Corral dice, ahora, ¿quién protege al nasciturus? ¿No se supone que la Corte Constitucional es protectora, custodia y garantista del texto constitucional? Derechos humanos, derecho a la vida. Y tenemos otras alternativas. Al Estado, en este caso al órgano de la Corte Constitucional, no le ha importado ver esas otras alternativas. Incluso Ramiro Ávila en la sentencia establece que el derecho debe ser libre, el derecho al aborto, y habla del aborto como un derecho. Terminar la vida de una persona, entiéndase persona según los tratados internacionales, porque es así, es un individuo, entonces que no se ha podido defender en este momento. Y obviamente frente a otras circunstancias, mujeres, hay una encuesta en Chile que efectivamente se le presentaron otras alternativas a la mujer, porque muchas iban coaccionadas por su pareja, otras por fondos económicos y situaciones económicas, pero ha dicho Romina que cómo vamos a traer un niño en esas situaciones. Oigan, el Estado debe abrir los ojos, estimadas amigas, debe abrir los ojos y decir, la pobreza, el aborto no va a disminuir efectivamente tampoco la pobreza. Acabar con la vida de un nasciturus, de un niño que está por nacer, cuando nuestra legislación es súper clara. Los que son especialistas aquí de niños y adolescentes saben que son sujetos protegidos, los niños desde la concepción. Por lo tanto, debemos ser sumamente enfáticos en que la Corte Constitucional el día de mañana va a legalizar otras cosas, porque va a tomar estas atribuciones y va a decir, venga la eutanasia, venga la reproducción asistida, que de hecho ya lo hizo a través de otra sentencia, y así un sinnúmero de situaciones donde no se les ha consultado al pueblo, que es justamente lo que la ley dictamina, que el pueblo la ley es la voluntad soberana prescrita por la Constitución. O sea, la Constitución establece los mecanismos para determinar cuáles son las leyes que rigen el país. Y la Corte Constitucional ha hecho al margen toda esa situación y todo ese ordenamiento jurídico que precautela la vida del que está por nacer y también a la mujer embarazada. Cristina, y en estos casos, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes que se convierten en madres en una edad tan temprana? Esto puede perjudicar su futuro, se ven obligadas a abandonar estudios, esto empuja efectivamente a la pobreza, pero más allá de eso, pues yo tengo una hija de 8 años, no sé, para mí sería inconcebible pensar que en 3, 4 años pueda convertirse en madre. Te pregunto, ¿qué pasa con estas niñas? Sabemos que hay un ser humano, un bebé, pero ¿qué pasa con estas niñas y su salud mental? Que no pueden realmente. Yamne también está de acuerdo que es imposible que una persona, de una niña de 10, 12 años se convierta en madre. Mira, como ya te mencionaba anteriormente, Michelle, el Estado no le ha importado esto, no le ha dado educación, no le ha dado alternativas. Nosotros somos sujetos de protección y las niñas son grupos de atención prioritaria.
ellas necesitan efectivamente el acompañamiento, no el aborto como una solución que va a tapar efectivamente todos los problemas e incluso va a perpetuar la violación, ya que DINAPEN informó que el 80% de las violaciones ocurren dentro de casa. Estas niñas son forzadas también a abortar. Y otra cosa, que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, la 00318, que dictamina que las niñas, las adolescentes, tienen derecho a su vida sexual plena y activa. Incluso sus derechos sexuales tienen que ser protegidos, y en el caso de que los padres quisieran intervenir, pues intervendrá el Estado como salvador externo. O sea, una vez que nos propicia tener relaciones sexuales a las adolescentes, luego efectivamente nos dice que tienen que abortar. Y todo esto obviamente es parte de un programa político establecido no solamente para Ecuador, sino para todos los países de Latinoamérica, que establecen que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito. Y la única manera de hacerlo es como lo hizo la Corte Constitucional de Colombia y otra corte, efectivamente, a un margen de lo que pida el pueblo. Y el pueblo obviamente se ha manifestado, y las organizaciones civiles diciendo, vamos a darles acompañamientos. Nosotros trabajamos en casas de acogimiento institucional y damos la mejor protección, o tratamos como fundaciones privadas de darles la mejor protección a todas las niñas, inclusive las que no han quedado embarazadas. En casos de abuso sexual debe ser reprimido el victimario, y perseguir, y los sistemas judiciales y los sistemas dentro de la fiscalía deben ser eficaces, pero no hablemos aquí de terminar con la vida de alguien que no ha tenido la culpa, de un individuo que está por nacer, y que hay tantas casas de acogida esperando también que personas adoptantes puedan acceder a la adopción, y nosotros estamos planteando el aborto, o el Estado está planteando el aborto como solución a todos los males posibles. Si reforzamos el sistema de adopción, Cristina, Michelle, el cuerpo de una niña no está preparado para ser madre. Es decir, no podemos, hay una cosa que creo que de alguna manera estamos de acuerdo, una niña de 10, 12 años no puede ser madre, su cuerpo no está preparado. Y por otro lado, pues claro, las cosas han ido cambiando, no sé si para bien o para mal, pero claro, hay muchas niñas y chicos que empiezan esta actividad sexual de manera más temprana, pero también he de decir que el abuso sexual ocurre en todos los estratos sociales, no solo ocurre dentro de la gente que vive en la marginalidad, en la parte marginal de la ciudad, etcétera. Eso se da en todas las clases sociales, eso es algo que cruza absolutamente todo. Pero también me gustaría escuchar tanto a Romina como Yavne frente a los comentarios de Natalia y la posición también de Cristina. Romina. Me preocupa mucho que hay una cosa que no estamos analizando, y es justamente respecto a lo que tú decías, Michelle, el sujeto de derechos de esta cuestión son las niñas y son las mujeres también. Y el sujeto de derechos es absolutamente diverso. Como tú lo has dicho, Michelle, los temas de violaciones y de abusos no solamente se dan en núcleos de mucha pobreza, sino que es una cuestión transversal. Y efectivamente, y como les decía yo antes, la diferencia es que las chicas o las mujeres que se encuentran en otros niveles socioeconómicos sí pueden acceder a un aborto seguro en países en donde el aborto no está punitivizado, y en clínicas en donde cuentan con todas las medidas de seguridad y además con el personal adecuado para eso. Por otro lado, el tema de las adopciones, ustedes saben, más bien dicho, yo creo que todos aquí, creo que es un tema de dominio común, lo engorrosas que son los trámites de adopciones en este país. Y sobre todo, y que tampoco estamos analizando, y es la construcción social también que existe respecto a la adopción. Hay una preferencia marcada, además, por adoptar a niños que son más pequeños. ¿Qué pasa, por ejemplo, con niños que son dados en adopción y que ya son un poco más grandes? Igual se quedan absolutamente rezagados en estos centros en donde, si bien se hace todo el esfuerzo posible para darles una mejor calidad de vida, de todas maneras no son el lugar más óptimo para que ellos estén y para que ellos se desarrollen. Yo les voy a contar un caso. Yo fui coordinadora de una casa de acogida para madres adolescentes víctimas de violencia sexual en Quito. Nosotros teníamos un caso de una niña que fue violentada en su núcleo familiar. Esta niña fue obligada a ser mamá,
trajo al mundo a un niño fruto de una violación y, como decía Cristina, sí, de una violación sistemática que sufrió en el núcleo familiar por parte de su progenitor. Pero lo que pasó también es que con el pasar de los años, esta niña, que además tenía una discapacidad cognitiva, no podía generar el vínculo madre-hijo con este menor. No podía, porque todo el tiempo ella en lo que estaba pensando es en que el niño era la materialización de un profundo y sistemático sufrimiento que ella vivió. ¿Qué fue lo que pasó después? Que esta niña, que en ese entonces tenía 16 años, además de que no tenía todas las facultades ni físicas ni emocionales para maternar, porque creo que todas las que somos madres sabemos que maternar es un proceso físico y emocional que demanda muchísimo de nosotros y para el que ninguna niña está preparada. Lo que pasó fue que hubo episodios de violencia por parte de la madre hacia el niño. Y el niño finalmente, y después de muchas intervenciones psicológicas, no solo de la casa de acogida que yo representaba, sino también de otras instituciones que intervinieron en el caso por la gravedad del caso, justamente se dijo que tomando en cuenta el bienestar del niño, de ambos, lo mejor era que fueran separados y que este niño fuera, que existiera un proceso de adoptabilidad, un proceso de la pérdida de la patria potestad de esta niña para que el niño pueda ser declarado en adoptabilidad. Pero este proceso no hubiera podido ser cumplido si la niña no hubiera estado en una casa de acogida. Si la niña no hubiera contado con el respaldo del personal de la casa de acogida, si su familia no hubiera tenido la asesoría que le brindó la casa de acogida. Pero, ¿cuántas casas de acogida hay en este país? ¿Y cuál es la capacidad real que además tienen las casas de acogida para que estas niñas puedan ingresar? En relación al problema, es algo irrisorio. Y además que el Estado, para el presupuesto del 2020, redujo por completo el presupuesto para solventar las casas de acogida. Entonces, definitivamente, el hecho de que existan estos centros que hacen una labor importante, que hacen una labor fundamental, no solucionan el problema. Estoy de acuerdo contigo, Romina. De hecho, pues una es la sensibilidad que uno tiene cuando no tiene hijos y otra cuando tienes hijos. Y realmente cambia la perspectiva cuando entras a un centro y sabes que efectivamente todas las trabajadoras sociales que están ahí hacen su mejor esfuerzo. La institución hace lo mejor, pero se le escapa de la mano. Los que tenemos hijos sabemos que el niño, lo correcto es que tenga a papá y a mamá, pero son diferentes circunstancias, pero por lo menos una de las partes tiene que estar pendiente del niño y debe dedicarle ese tiempo exclusivo. Son diferentes circunstancias y, como tú dices, el proceso engorroso para llegar a la adopción. Yamne, ¿qué otras opciones podrían tener las personas que no quieren tener un hijo? Porque aquí ya no hablamos únicamente de los casos tan dramáticos como el que expresa Romina, pero una mujer que no quiere tener un hijo y que se embaraza, evidentemente no va a tener ese enlace, porque finalmente tú convives con tu niño, con tu criatura, creas ese nexo con el tiempo y se va fortaleciendo aún más. No es una cuestión mágica, sino que es un proceso de conocimiento. Si una persona no tiene esa capacidad, no tiene la voluntad, no tiene el deseo, difícilmente se va a producir. Yamni, te escuchamos. Yo creo que estamos formando una cultura en la que estamos motivando el facilismo. Si no podemos solucionar el tema de las violaciones, conformémonos con el aborto por violación. Si no tenemos sistema de adopción eficiente, no tengamos niños para que adopten mejor, matémoslos antes de que nazcan para evitarnos el problema. Si no hay casas de acogida, fui a una casa de acogida, se me rompió el alma, eran chicas violadas las que estaban ahí, no había cupo para más de 17. El Estado lo que tiene es 5 casas de acogida repartidas por un país de varias provincias, que luego se fueron 7. Hay organizaciones privadas que están haciendo su mejor esfuerzo para poder tener a más chicas, pero
¿qué hacemos si las llevamos a abortar? Las regresamos a su casa, que sigan siendo violadas. Hay 2 programas de un canal de televisión donde pusieron 2 casos de mujeres que habían salido embarazadas por violación. La una, sus mismos padres la habían llevado a abortar, el padre era el violador, ¿ya? Es toda una historia, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de cómo el violador, respaldado por la esposa, iba a ser liberado, si no es porque el doctor dice, no, 6 meses, yo ya no puedo esto, lo otro. Y la otra que decide abortar, sí dice que marcó su vida, pero sintió que no tenía alternativa. O sea, por ahí vamos viendo la realidad de la violación. Yo creo, Michelle, que una mujer, un hombre, porque para mí son 2 los que tienen relaciones, tienen que tomar, fuera del aborto por violación, estoy hablando totalmente en otro sentido, tienen que tomar las respectivas precauciones antes de meterse a tener relaciones. Y si ya las tienen, tienen que asumir las consecuencias. Eso hace el ser humano. ¿Por qué? Porque se diferencia de los otros reinos, porque tiene raciocinio. Pero si estamos enseñándole a los chicos, y no lo digo porque me lo invento, están tomando misoprostol como tic-tac, dicho por ellos mismos, ¿ya? Tic-tac. Van a una fiesta, toman la Postinor, después de un tiempo, si saben que están embarazados, misoprostol, se están destrozando el organismo. ¿Por qué? Porque la cultura les está diciendo, si tienes un problema, deshazte de él. Es peligrosísimo. Yo también tengo una hija de 9 años, Michelle. Estoy muy preocupada porque mis hijos mayores ya están grandes, ya recorrieron un camino en el que están bien. Yo estoy preocupada por esta cultura del descarte que le va a tocar a mi hija de 9. O sea, que tenga compañeras que le digan, vamos a la fiesta, tienen relaciones y ya, vamos a ver a la Postinor. Yo sé que existe a profe, donde pueden dar. Yo me voy a referir un ratito de nuevo a la sentencia que dijo Cristina, porque siento que va a pasar lo mismo con la sentencia de ahora. La del 2018 dijo, los chicos pueden ejercer su libertad sexual teniendo información de padres e instituciones. ¿Quién se encargó de que eso se cumpliera? Nadie, quedó en el aire. Nadie obliga a los padres, que yo demandaría a los padres cuando una menor sale embarazada porque no le dieron educación sexual, ¿ya? ¿Quién obliga a esos padres a su responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos para que tengan una sexualidad en responsabilidad? ¿Quién demanda a los colegios que rehuyen al tema de educación sexual para no complicarse con las familias? Entonces es un problema serísimo del que estamos hablando, muchísimo más allá del aborto, que para mí, insisto, no soluciona nada de raíz. Y ojo, yo no quisiera que el día de mañana la gente piense que la discusión sobre una vida, porque es una vida, sea tan tomada a la ligera. Yo creo totalmente en los derechos individuales. A mí me preocupa, esta es una pregunta para Natalia. Natalia habla de las libertades individuales, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo en base a esas libertades individuales después quiero hacer cosas que no, o sea, me pongo en una situación en la que prima lo mío y no lo de los demás? Yo sé que te referiste a sin perjudicar a terceros, ¿verdad? Pero ¿por qué en este caso, por ejemplo, no se considera que es el tercero un bebé que uno está esperando? Sí, la verdad, ahí tienes toda la razón en esto, Yamne. Yo pienso exactamente igual que tú en el sentido de que una persona para entrar en una vida sexual activa debe tener madurez, tiene que tener mucha responsabilidad. Claro, ahí es donde estamos fallando en los procesos. Y yo también les pregunto a ustedes si no tiene esto que ver algo, el tema de la religión, de todo eso, de ese tabú que existe, de no querer hablar frontalmente como lo estás haciendo tú, del tema de la sexualidad. Yo, por ejemplo, a mi hija pequeña siempre le digo, mira, si hay una cosa seria en el mundo es tener un hijo. Es decir, es lo más serio que puede existir. Porque incluso te puedes casar y te puedes divorciar, ¿no? Pero tener un hijo es lo más, para mí, desde mi punto de vista, más sagrado. Y de hecho, pues para mí pasó una etapa larga de mi vida hasta tomar esa opción, ya siendo bastante grandecita, ¿no? Pero esa, la verdad es que esa no es la ruta de nuestros países. Es decir, nuestros países es a callarnos, a tapar, a no hablar con frontalidad de lo que es el uso de un método anticonceptivo. Desde mi punto de vista, lo que es el amor. Hay personas que pueden decir, no importa, yo puedo tener relaciones sexuales con una persona a la que no conozco. Yo respeto esa postura, yo no voy a entrar por ese lado moral. Pero yo, hablando de mí, pues va por ese lado del sentimiento también. Es decir, no vas a entrar con cualquier persona y vas a tomar las precauciones
porque es algo sagrado. Un hijo es sagrado. Eso es lo que yo pienso. Pero claro, hay un montón de pasos que nos estamos saltando en nuestros países y es hablar con frontalidad y con claridad. Y la pregunta es, ¿esto también tiene que ver con un tema religioso que nos va poniendo estas trabas y que va poniendo estos velos y no permite que las cosas se hablen? Porque claro, antes de hablar del aborto, habría que hablar de métodos anticonceptivos, habría que hablar de cuándo es el momento adecuado para empezar una vida sexual. Que eso no existe porque estamos hablando de que las nuevas generaciones no son tal vez como nosotros. Eso es una realidad, pero que tengan toda esa gama de posibilidades antes de llegar a... Romina, tú tenías la mano alzada, pues de ahí pues pueden hablar Natalie, Cristina, Yarnet. Romina, te escuchamos. Sí, mira, yo quería decir que a mí me llama mucho la atención este tema de abordar justamente la educación. La educación es un tema fundamental, no solo para prevenir la violencia de género, sino también es un tema fundamental y en general también para conocer todos nuestros derechos. Pero a mí me llama mucho la atención que el movimiento Pro Vida ha venido oponiéndose además a que en una nueva malla curricular se incorporen las cuestiones de género. Y las cuestiones de género no atañan solamente el tema de las diversidades sexuales, ni el tema de la libertad de elegir cuál es mi orientación sexual, sino también el tema de una educación sexual y reproductiva absolutamente adecuada para que el sistema educativo pueda coordinar también con el sistema familia. Justamente este tema, y para mí, yo realmente veo, más allá de la voluntad, de si hay o no hay voluntad política, que en general creo que frente a los derechos de las mujeres no existe real voluntad política, tampoco veo que haya una real voluntad social de transformar estos estereotipos que además nos sumergen y nos diferencian nuevamente a los hombres y a las mujeres sobre el deber ser y lo que cada uno cumple en la sociedad, de cuál es el rol de las mujeres y cuál es el rol de los hombres en la sociedad. El tema de haber o de permitir la maternidad forzada nuevamente cae en este tema de que las mujeres estamos relegadas al rol reproductivo y a las tareas de cuidado, pese a que han habido distintos instrumentos internacionales que han hecho llamados sistemáticos al Ecuador y a países de toda la región a solventar estos temas discriminatorios y estructurales que existen en la sociedad a través de mecanismos legales, constitucionales y etcétera, pero simplemente esto no se da y no se logra. Y vemos y todo el tiempo estamos reafirmando que es necesaria la educación. Ha sido complicado y es difícil desnaturalizar ciertas prácticas machistas que yo a veces las reconozco hasta en mi diario vivir. Pero por algo tenemos que empezar. Y para eso es importante que comencemos nosotros como sociedad a canalizar y a apoyar una educación integral, que sea justamente eso, la aliada de nosotros para prevenir estos problemas como el embarazo adolescente y como la vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva. Porque el aborto es un tema enmarcado en el derecho a la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva, la definición de la salud sexual y reproductiva es, entre otras cosas, decidir cuántos hijos y cuán espaciados quiero tener esos hijos, o si no los quiero tener también. Y el aborto es un mecanismo justamente para garantizar ese derecho. Bien, a pesar de que Cristina tiene levantada la mano, le vamos a dar espacio a Natalia, que no ha hablado últimamente. Muchas gracias, Michelle. Respondiendo a la pregunta, si las cuestiones que atañen al aborto y a la criminalización de este tienen un tinte o han tenido consigo una intromisión de la religión, pues sí, en efecto sí. Recordemos que la Iglesia Católica, desde tiempos de antaño, remontándonos a lo largo de la historia, la mujer ha sido perseguida por la Iglesia Católica. La mujer ha sido concebida por la Iglesia como un objeto del patriarcado, como un objeto de la sociedad. Es más, el primer código penal de la historia, el Malleus Maleficarum, escrito por Jacob Sprenger,
concebía a la mujer como brujas, a las mujeres que querían ser libres, a las mujeres que querían vivir sus vidas, a las mujeres que querían ser distintas a aquellas que vivían cautivas, eran perseguidas. Esto se mantiene hasta hoy en día y se puede ver reflejado en nuestras leyes. Y también se puede ver reflejado no solamente por la intromisión de la religión, sino por la intromisión de la política. Porque lastimosamente, el derecho penal es un punto tan sensible y tan medular al mismo tiempo de nuestras sociedades, que tiene que ser la marioneta de las grandes agencias y grupos políticos. Los grandes movimientos y partidos políticos necesitan hacer del derecho penal su arsenal de ataque para poder ganar adeptos y poder ganar votos. Crear un amplio catálogo de delitos. Entre ellos estuvo incluido hasta hace poco la criminalización del aborto. Se criminalizaba a las mujeres por querer abortar en caso de haber sido violadas. Sin embargo, ya con la intervención de la Corte Constitucional, esta disposición normativa ha sido declarada inconstitucional. Y de paso quiero dar contestación también a la pregunta de Yabne, respecto de las libertades individuales, que sí, en efecto, yo considero que las personas podemos ejercer nuestras libertades individuales mientras no lesionemos derechos de terceros. Sin embargo, en el caso que nos atañe y que estamos tratando en este panel, que es la práctica de abortos por violación, de abortos asistidos, porque por fin el Ecuador ya ha salido de ese marco del aborto clandestino. Por fin la mujer ya va a poder hacer uso de la garantía constitucional que nos promete a la mujer que el Estado nos va a proporcionar una asistencia en salud reproductiva para ya no morir en camillas clandestinas por haberme practicado un aborto en riesgo. Entonces, en este sentido, podemos también tomar en cuenta lo que es la viabilidad fetal. Podemos también tomar en cuenta que si nos practicamos un aborto quirúrgico, obviamente asistido, hasta dentro de los 3 meses de gestación, a pesar de que la OMS determina que hasta las 28 semanas se podría llevar a cabo un aborto quirúrgico sin riesgos, pero en mi tesis de pregrado lo contemplé hasta el primer trimestre de gestación. Lo más viable, lo más loable es un aborto por aspiración que conllevan riesgos mínimos para la mujer que ha sido violentada sexualmente. Al respecto de lo que están hablando, estaba pensando, ¿no? Que todos conocemos gente que no querían tener el hijo, ¿no? Y que después se casan y arman todo el paripé, ¿no? Toda la parte social, se casan, tienen el hijo, después eso termina en divorcio. Sabemos todas las consecuencias graves que traen eso, ¿no? La patria potestad, que no le dejan a ver al guagua, que sí le dejan ver. Es una cosa terrible, volviendo al tema. Es que hay que tomárselo en serio el tema de tener hijos, realmente. Yo no creo que todo el mundo nace para casarse y no todo el mundo nace para tener hijos. Pero se me acaba de escapar una de estas cosas también importantes. Le vamos a dar paso a Cristina hasta poder yo recapitular lo que quería compartir con ustedes. Yo quisiera sobre todo enfatizar en que si ha habido intromisión o no de la religión, yo no lo sé. Yo estoy hablando desde el punto de vista del derecho y también sé, lo que sí estoy segura es que la Iglesia Católica ha coronado pues a María como reina de la Iglesia Universal, que es una mujer, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es un tema que no compete justamente a este análisis que estamos teniendo. Ahora, también sobre la ponderación de derechos que se ha hablado, ¿cómo se pondera el derecho a la vida con la libertad, el derecho a la libertad de saber cuántos hijos puedo tener? O sea, justamente cuando hablamos de ponderación tenemos que ver por el derecho más vulnerado. Y el derecho más vulnerado en este caso es el niño que no ha hecho ninguna violación, que no ha hecho nada, que está por nacer y que ya está concebido. Ahora, cuando hablamos de la viabilidad también, o sea, unas 12 semanas, 14 semanas, 20, ahí empezamos a negociar la vida.
y la vida no se debate en esos sentidos. Miren, el caso de Kermit Gosnell, él fue sentenciado a cadena perpetua porque acudían adolescentes, mujeres, a realizarse un aborto con él, y él decía justamente que cuando tenías 6 meses, iban de semanas, iban de toda la temporalidad de gestación, ¿verdad? ¿Y cómo va él a los tribunales de Filadelfia? Él va a este tribunal porque el niño había nacido y había sido cortado con una tijera la espina bífida. Entonces, aquí viene el planteamiento del jurado, ¿verdad? Y de los abogados que patrocinaron esta causa. ¿Cómo puede ser derecho dentro del vientre y asesinato afuera del vientre? Ahora, la Corte Constitucional no ha establecido temporalidad y ha dicho que hasta que el defensor del pueblo proponga este proyecto legislativo, el aborto no debe ser criminalizado bajo ninguna circunstancia y que ahora el aborto es libre. Y eso dijo el voto salvado también al referirse de, inclusive el mismo día del nacimiento puede llevarse a realizarse un aborto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos educándonos en que el aborto es una solución y como la ley tiene una visión pedagógica, le estamos diciendo que el siguiente paso va a ser el aborto libre. Primero, el tema tan sensible de la violación que nos parece espantoso ver a una mujer violada. Y algo que ha mencionado la abogada, no se está criminalizando a las mujeres por ser violadas. En este caso, la mujer violada es una víctima y el Estado debe darle un acompañamiento integral. Lo que estamos viendo acá es que se ha propuesto el aborto, que es un delito sancionado en la norma desde mucho tiempo atrás. Inclusive hay excepciones desde 1938 que no se comparten también, pero que se está pagando acá justos por los que han sido victimarios en ese sentido. Entonces no queremos una legislación que hable de niños no deseados, de situaciones o procedimientos que exterminen, torturen, envenenen. ¿Saben? O sea, ni siquiera quisiera que se imaginen cómo es un aborto, porque es terrible, es terrible. Y ese aborto, cómo se ve defendiéndose al niño, ¿verdad? Cuando le aplican tijeras, curetaje, envenenamiento, etcétera. Se supone que aquí en Ecuador la tortura no está permitida, ni en los estados adscritos a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, las niñas no deben ser ni violadas, ni tocadas, ni abortadas. Sí, eso es lo principal, es que no debería ocurrir todo este tipo de violentaciones hacia las mujeres, pero sí hay un tema y es que la religión de alguna manera nos mete todas estas ideas de que es pecado, que esto no se hace, que esto debe ser así, y no se encuentra un camino frontal para una educación sexual. Por otro lado, también quería decirles yo que evidentemente el aborto ahora es una opción en estos casos. También preguntarles a ustedes, chicas, y ya ir concluyendo porque tenemos otra pregunta de la Universidad Internacional SEC de una estudiante de Derecho. Existen métodos anticonceptivos, como decíamos. Está el preservativo, las más famosas están las píldoras anticonceptivas y es ese grado de responsabilidad al iniciar una vida sexual, ¿no? Pero también conozco personas que han abortado 3 y 4 veces. Claro, ahí también me viene a mí la pregunta, digo, a ver, hablemos de métodos de anticoncepción, y no creo que el aborto sea un método de anticoncepción, ¿no? Estamos hablando nuevamente de este punto que es la educación, porque tampoco vamos a tomar al aborto como un método anticonceptivo. Yo conozco personas que han abortado 3, 4, 5, 6 veces. ¿De qué estamos hablando? Eso también es otro punto que quiero que cada uno de una manera a conclusión me vayan respondiendo, pero cortito, porque después quiero plantearles la pregunta de la Universidad Internacional SEC. ¿Qué piensas al respecto, Romina, con lo que te digo? Que hay personas que tienen esta opción por 4, 5, 6 veces, el tema del aborto. Mira, yo creo que definitivamente nosotros justamente, y como venía diciendo antes, tenemos que quitarnos ese estigma que nos dejan las instituciones patriarcales. Como tú mencionabas, la iglesia es una institución absolutamente patriarcal, que además nos enseña a señalar y a punitivizar socialmente a las mujeres por el tema de querer vivir su libertad, de querer vivir una vida y unos derechos sexuales y reproductivos plenos. Yo creo que en este sentido lo más importante es trabajar, nuevamente subrayo, en que exista una política integral de salud sexual y reproductiva, en donde exista realmente un acompañamiento profesional, un acompañamiento médico
respecto a la provisión de métodos anticonceptivos. Y en este sentido yo creo que es un camino que le falta muchísimo por recorrer al Estado. Y es algo a lo que también tenemos derecho. También tenemos derecho al acceso a los servicios sexuales y reproductivos de forma ininterrumpida. Y es necesario en este sentido que el Estado se haga responsable y que además provea un acompañamiento y un seguimiento a esto. Creo que ahorita lo principal es centrarnos de forma fundamental en nuestros niños y nuestras adolescentes y en generar su derecho a la educación y a una educación en materia de salud sexual y reproductiva que sea integral y que acompañe, como insisto nuevamente, a la familia, pero que no sea de una forma discriminatoria, no para seguir instaurando ni señalando a las mujeres por querer tener la libre potestad de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus planes de vida también. Yamne, tus conclusiones ya para ir cerrando, y gracias. Voy a tratar de ser breve. Hay que estudiar un poco sobre el origen de los derechos sexuales y reproductivos. Estos se originan como una necesidad de que la gente esté informada cuando decide tener relaciones sexuales, también para que tenga acceso a beneficios en los hospitales y ser atendido, y también por el tema de parejas del mismo sexo. Antes eran muy rechazadas cuando se ofrecía métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces todo esto se concibe de esa manera. Lamentablemente, en la redacción de estos derechos sexuales y reproductivos, de repente se le pide ayuda a IPPF, que es uno de los mayores proveedores de aborto en el mundo, y empieza a dar el tinte de que ya no es decidir, cuando uno decide cuántos hijos tener, es porque lo decide antes, o cuántos hijos no tener. Eso es decidir. No es decidir exterminarlos cuando ya los tengo. Hay que ser bien clara en los conceptos y en el lenguaje. Si yo decido si tener o no, ya lo tengo adentro. Entonces, eso no es un derecho sexual y reproductivo como su palabra lo dice. Me metí a estudiar de lleno sobre los derechos sexuales y reproductivos y ahí es donde encuentro esta vinculación. Por otra parte, no hay de tanta clandestinidad ni nada cuando tenemos colectivos ofertando a diestra y a siniestra en redes sociales, en Instagram, cómo y cuándo se deben tomar dosis de misoprostol que dañan el organismo de las chicas, y por eso pasa lo que Michelle está diciendo. Yo también conozco casos de chicas que han abortado, chicas de 22 años, que van por su tercer aborto gracias a estas pastillas, y no saben el daño que le están haciendo a su organismo. Y por último, lo que dice Natalia me parece acertadísimo en cuanto a garantizarse de que ya que está aprobada la ley, esto se dé en el primer trimestre, que es el método menos invasivo. ¿Por qué? Porque se duerme a la mujer o a la jovencita y se succiona al bebé. Es horrible, pero es lo menos invasivo. Pero si dejamos pasar más meses, es un bebé más grande, es una cesárea, es un procedimiento mucho más invasivo, que si una pequeña está anémica, corre muchísimo más riesgo. Y perdón, pero lo voy a decir, no confío para nada en el sistema de salud de este país. Entonces quizás van a aumentar las muertes del supuesto aborto legal porque no es seguro. Entonces, esas son mis conclusiones. O sea, hay que meterle cabeza al tema, mucho más allá de un derecho o de librarnos de algo. Hay altísimas aristas en este cubo, más de las que el cubo normal tiene, y a todo hay que ver. A mí me gustaría que Natalia, por ejemplo, participe en la discusión de la Defensoría del Pueblo, donde están hablando de sin límite. ¿Qué vamos a hacer con un bebé de 24 semanas? ¿Dejarlo morir en una bandeja como ha pasado en Argentina? Por Dios, yo no creo que nadie tenga alma para eso. Y eso está pasando en otros países. Entonces, gracias, Yamne. Ya. Sí, gracias, Yamne. Claro, tomar en cuenta que estamos hablando de niñas que han sido violadas, ¿no? Es decir, no estamos hablando de mujeres que han tomado la decisión de vivir una vida sexual activa y que se quedan embarazadas porque no tomaron la precaución. Estamos hablando de que niñas que aquí han sido violadas. Y Michelle, perdón que interrumpa, pero también, por ejemplo, se da muchísimo el caso de las violaciones incluso dentro del matrimonio. Se da muchísimo, sobre todo en mujeres de las áreas rurales, que son obligadas por sus esposos a no utilizar ningún método anticonceptivo, pero eso sí, a tener relaciones sexuales para cuando ellos quieren. Y aún así, la violación en el matrimonio tipificó, me parece, me corriges Natalia, me parece que fue en 1989 recién.
Entonces, tampoco estamos hablando de que estas mujeres pueden decidir, tampoco han pensado cuántos hijos quieren tener, cuántas mujeres en círculos de absoluta pobreza y violencia vemos que tienen cuántos hijos, no han tenido absolutamente la libertad de decidir ni siquiera si podían o no podían traer esos hijos al mundo, pero eso sí, tienen que cuidarlos, eso sí, tienen que sacar adelante a los 5, 6, 7, 8, 9 hijos y seguir sumergidas, no solo ellas, sino sus hijos también, en terribles umbrales de pobreza y también de violencia. Pero el aborto no la saca de ese círculo, el aborto no la saca de ese círculo, sino la educación y el empoderamiento. Natalia, te voy a hacer la pregunta de la Universidad SEC a ti, Natalia, y también Sí. llegas a tus conclusiones. Como sabemos, la Corte Constitucional del Ecuador aprobó el aborto en caso de violación a la mujer. ¿Consideran ustedes que el Ecuador está preparado para avanzar y ampliar este espectro de derecho o facultad, de tal manera que se le permita a la mujer tomar una decisión en practicarse un aborto, sin incurrir a una infracción penal? De ser así, ¿cuál sería el proceso legislativo a seguir a través de la misma Corte Constitucional o de la Asamblea Nacional? El primer paso ya fue dado. El 28 de abril del año en curso fue dictada la sentencia de Corte Constitucional. Ahora es competencia y está en manos de nuestros flamantes legisladores, quienes deberán conformar comisiones y mesas técnicas para poner en marcha un proyecto que abarque el procedimiento judicial y administrativo para la ejecución de los abortos asistidos de mujeres que han sido violentadas sexualmente. Yo tengo mi propuesta, implicaría eso sí una alta capacitación del sistema integral de víctimas y testigos que conforma la Fiscalía General del Estado, esto es de sus peritos, ¿sí? Que al momento de tomar el testimonio anticipado de la mujer agredida sexualmente, que al momento de realizar el informe de rasgos de personalidad del agresor, que al momento de realizar la valoración psicológica de la víctima, al momento de realizar la valoración de entorno social de la víctima, sean peritos altamente calificados, de modo que no se vaya a vulnerar el debido proceso, las garantías básicas del debido proceso, bajo ningún sentido. Pero si desde el testimonio anticipado está bien tomado de la víctima, si se hace un análisis médico-legal preciso y bien elaborado que determine que en efecto la mujer ha sido violentada, porque la mujer no va a poder esperar más allá de 3 meses de gestación para poder practicarse el aborto. Entonces estamos hablando que deberá ser un procedimiento judicial y administrativo expedito, deberá ser eficaz y eficiente. Entonces estamos hablando también de una cooperación interinstitucional. Se deberá elaborar un convenio a la par con la Fiscalía General del Estado, con la Policía Judicial, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el Ministerio de Salud Pública. Yo plantearía de mi parte que el Ministerio de Salud Pública debería autorizar a determinados centros de salud, no a todos, sino a específicos centros de salud, para la práctica de estos procedimientos, a los que puedan acudir las víctimas de violación sexual. Y también se deberán realizar campañas informativas de educación en áreas rurales, en áreas de pobreza, en áreas de marginalidad, donde las mujeres están más expuestas a este tipo de agresiones por parte de propios familiares y que a consecuencia de relaciones incestuosas terminan concibiendo hijos de sus agresores sexuales, para que de esta manera puedan poner las denuncias a tiempo y puedan acceder, puedan ser usuarias y beneficiarias de un aborto asistido que no atente en contra de sus vidas. Michelle, culminando y dando mis conclusiones y ejerciendo mi derecho a la réplica sobre lo que manifestó mi colega Cristina Franco sobre la negociación de la vida, yo no pretendo negociar con la vida de nadie. Mi propuesta y mi única pretensión es dar el valor a la vida de las mujeres. Nuestras vidas son valiosísimas. Las mujeres del mundo, somos transmisoras de cultura. Sin nosotras, sin las mujeres, la sociedad quedaría anulitada. Porque en nosotras está la formación de las futuras generaciones. En nosotras está inculcar los valores a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es
Si una mujer ha sido violada, que se practique el procedimiento judicial y administrativo que lo acabo de indicar previo a la interposición de la denuncia ante la fiscalía competente, que sería la de violencia de género, y se practique el respectivo aborto por succión dentro de las 3 semanas de gestación. Existe informe técnico emitido por la Organización Mundial de la Salud, es el informe técnico, es la resolución técnica número 461, que indica que el feto tiene viabilidad. La viabilidad, ¿qué quiere decir? Que puede vivir por sí mismo, fuera del cuerpo de la madre, a partir de la semana 28. Es decir, que hasta la semana 12 estrictamente necesita del organismo de la madre, necesita del organismo de la mujer para poder mantenerse con vida. Si el organismo de la mujer muere, muere el feto. ¿Sí? Pero también tomemos en cuenta que si criminalizamos y apoyamos a la criminalización del ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas de la mujer, también estamos dando una muerte en vida a las mujeres y a esos niños que estamos obligando a nacer en un entorno completamente incierto. Yo lo consideraría como una especie de tara mental. Si yo sé que no me gusta cuidarme con ningún método anticonceptivo, pues simplemente, ¿cómo se llama esto? Me hago esa cirugía en las trompas, la ligadura, y punto. Pero estar atentando contra mi organismo y estarme suministrando de manera desmesurada esos medicamentos, pues me parece inmadurez. Gracias, Natalia. Cristina, Okay. Concluimos contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones? Y con esto cerramos este panel de nuestro 7º capítulo, Lo que nadie te cuenta, el aborto entre la moral y el derecho. Te escuchamos, Cristina. Muchas gracias. No podemos combatir la violación patrocinando o auspiciando justamente leyes que favorezcan al violador. La violadora ha quedado impune ante esta situación. La sentencia menciona no que el aborto es una forma de patrocinar aborto, criminalizar el aborto es una forma de tortura. Menciona también entre sus párrafos que el embarazo forzado, el embarazo es una forma de tortura. ¿De qué estamos hablando? Sí, la abogada Natalia nos ha dicho acá que las mujeres somos transmisoras, educadoras de generaciones, también somos transmisoras de vida. No se puede quitar una vida protegida por la legislación por culpa del violador. No se ha hecho énfasis en la objeción de conciencia que está garantizada en la Constitución. El doctor Leandro Rodríguez Lastra, en Argentina, fue sentenciado con prisión de más de 2 años y fue sentenciado también quitándole la licencia por haber garantizado las 2 vidas y haber dado ese niño que nació con una viabilidad de 3 semanas, 6 semanas, le dio en adopción a este niño y dijo, no, violó los derechos sexuales de las mujeres. Se le dijo, mira, te patrocino con parejas adoptantes, te ayudo a salvar las 2 vidas, porque es mi defensa hipocrática en la declaración que he hecho, y justamente fue sancionado con prisión por haber salvado las 2 vidas. Hoy nos encontramos frente a una disyuntiva, porque el siguiente paso será el aborto libre, y será lo que hemos denunciado aquí, considerar el aborto como un método anticonceptivo más, tal como lo quiere la industria del aborto. La industria del aborto no está favoreciendo a las mujeres. Una pregunta para ti. ¿Tú estás de acuerdo que Sí. una niña entre 10 y 14 años sea madre? Que tenga a su hijo. Estoy de acuerdo con que se refuercen los procedimientos de adopción. ¿Por qué? Una niña de 10 años puede ser madre. Te lo pregunto así categóricamente. Acuérdate tú cuando tenías 10 años. Estabas tú en capacidad de ser madre, de dar en adopción. Tu cuerpo estaba preparado, tu cabeza, tu salud mental, emocional. Estabas para ser madre. Pensemos justamente en cuándo empieza la vida hormonal o los cambios hormonales de un adolescente. La Corte Constitucional, para dar vida sexual plena activa, ha dicho desde los 10 años. Otras hemos empezado a los 12, 13 años. ¿Qué pasa con estas excepcionalidades? Deben apoyo integral. Escúchenme, esto es posible. Hay casos efectivamente donde se ha garantizado las 2 vidas dando un apoyo integral, no dando como solución la terminación de una vida, de otro niño. O sea, que efectivamente nos encontramos... ¿Tú crees que es viable que una niña de 10 años sea madre?
que tenga un hijo y lo dé en adopción u otras opciones. ¿Tú le ves viable a eso? Michelle, yo quiero que tú me respondas cuántas niñas están siendo embarazadas de 10 años. Dímelo En para el poder. Ecuador, de 10, pero A ver, ¿qué más da entre 10 y 12 años, Cristina? es que ahí va justamente la situación. ¿Por qué? Porque para la Corte Constitucional ya son vidas sexuales plenas activas que deben ser garantizadas y se les debe dar derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado estamos diciendo que no están en capacidad de ser madres. Entonces no podemos jugar una incoherencia, Michelle. Debemos garantizar las dos vidas. ¿Por qué? Porque hay un naciturus, porque hay un niño ya concebido respaldado también por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también el Estado no está respondiendo, habiendo un índice alto de embarazos adolescentes en el oriente y las provincias donde ha mencionado Yanne, no está diciendo qué vamos a hacer efectivamente frente a esta situación. Incluso personas adolescentes, entre ellas, han quedado ya embarazadas y dicen efectivamente se corta mi proyecto, pero no le estoy garantizando ni acceso al derecho a la educación, también consagrado en la Carta Magna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La única solución, el aborto, como si tapara todos los males, la pobreza y todos los males de la violación. Entonces, no estamos llevando de raíz el tema. Muchísimas gracias a las 4, a Natalia Salazar, abogada Natalia Salazar desde Ecuador, la activista Romina Garzón, también a la abogada Cristina Falco y a la licenciada Yabne Fayad. Con esto nos despedimos. Quiero agradecer nuevamente a Mole el Jardín, Uisek Pacari. Recuerden que el próximo jueves también tendremos un resumen en Instagram TV y el audio de esta entrevista completo en Radiovisión. Muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente que se ha unido.